Que el Dios Todopoderoso, el Rey de los cielos, nuestro Dios Todopoderoso, el Altísimo, le bendiga, queridos amigos y hermanos. Aquí su hermano Sonny una vez más con una enseñanza más de la Sagrada Escritura. Hoy traemos un tema muy interesante, la desnutrición espiritual. Pongamos mucha atención, ¿no? Porque de todo se trata esto, de poder llevar que el pueblo reciba la palabra de Dios y no perezcan, como dice Oseas 4:6, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es importante que escudriñemos la Sagrada Escritura, que nos alimentemos de la palabra de Dios, recibamos esa palabra no adulterada, pues vivimos los tiempos más peligrosos que se puede imaginar, los tiempos finales, donde se está adentrando la iglesia y está sumergida en la apostasía, donde hay falsa doctrina, donde hay falsos maestros y falsos apóstoles que se han levantado y están enseñando barbaridades, pues se han constituido ellos en anatema, pues están adulterando la palabra de Dios y se han olvidado totalmente de lo que está escrito, que aquel que le ponga le caerán las plagas del libro y aquel que le quite su nombre será retirado del libro de la vida. Imagínense, se ha perdido totalmente el temor de Dios. Vivimos tiempos peligrosos, definitivamente. Un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera desde Panamá a todo Centroamérica, Sur y Norteamérica y hasta aquellos lugares donde no sabemos a dónde llegue este programa. Este programa está elaborado precisamente para ti, aquel que quiere nutrirse y escudriñar y llevar todas las noticias a la luz de la Biblia. Estemos claros que aquí no lucramos con la palabra de Dios, no vendemos nada, no te ofrezco venderte a cambio nada, no te solicito dinero, no te solicito nada de estas cosas. A mí me interesa que tú pongas atención y escudriñe y estudie la Sagrada Escritura juntamente conmigo aquí. Así que pongamos atención, hermano. Llama a tus familiares, tus hijos, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu vecino, el amigo. Busquen su libro de apuntes y anoten, porque aquí citamos la Biblia continuamente. Y algo que no se está haciendo en la iglesia, pues la iglesia van mucha gente donde quieren solamente escuchar cosas bonitas, mensajes de motivación, y no te mencionen ni siquiera la palabra de Dios. Son iglesias de entretenimiento, son iglesias donde se van a entretener con cantantes, con bailarines, un show. Pues acá nos dedicamos a enseñar, a escudriñar la Sagrada Escritura, pues cuando tú te metes en la palabra de Dios, tú ves ya las cosas diferentes. Es importante, hermano, que sepas que aquí esto lo hacemos con mucho esfuerzo, nos cuesta mucho hacer este tipo de programa, y el cual estamos siendo vetados por mucha gente, porque tratan de que se impida que la gente vea este tipo de programas. Y yo sé que el programa llega a muchas personas, pero hemos tenido una guerra contra nuestro canal. Pues acá solamente nos dedicamos a llevar la palabra de Dios tal cual está escrita, la palabra no adulterada, alimentar al pueblo de Dios. Es importante, hermano, pues si no, vienen las secuelas de una desnutrición. Como ya conocemos, yo soy médico y conozco estas cosas también de la nutrición física. La espiritual también es importante, es vital, y el pueblo de Dios está viviendo en tiempo que está totalmente fría, más congelada que cualquier témpano, que cualquier glaciar. Es importante que el pueblo de Dios esté atento, y no son mensajes aquí para asustarte ni para llevarte al miedo total. No, la palabra de Dios es clara, dice: por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. El Señor nos dejó estas palabras, ¿para qué? Para que nosotros estemos pendientes, velando, atentos, exhortando, enseñando, doctrinando con paciencia, con amor a todos aquellos que no le conocen. Así que, hermano, para que nadie tenga excusa, si es primera vez que ves este canal, aquí no lucramos con la palabra de Dios, no vendemos nada, no hacemos mercadería de la palabra de Dios. Nos interesa solamente que pongas atención, nos prestes los oídos por unos momentos y te lo regresamos al final. No le cambies al canal. Vamos a continuación a comenzar aquí en este programa, la nutrición espiritual. Comencemos. ¿Qué clase de alimentación estás recibiendo? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Acaso comes ingestas altas de azúcares o de grasas trans? ¿O
comida muy salada, exceso de sodio, exceso de calorías. Es importante lo que estás comiendo, hermano, porque así mismo lo que tú comes, tu cuerpo lo refleja, hermano. Y no estoy contra los gordos ni contra los flacos. Solamente aquí estamos hablando de la parte espiritual. Asimismo, vemos gente, personas que andan totalmente desnutridas. ¿Cómo te estás alimentando tú? Es la pregunta para comenzar el programa de hoy. Y comencemos con las noticias que nos están rodeando a nivel mundial. Vemos la creación de la primera sinagoga en terreno árabe, allá en los Emiratos Árabes. Así estamos viendo que se inaugura la Casa de Familia Abrámica, que es un centro interreligioso. Abrieron recientemente sus puertas, así lo dice The Times of Israel. Allá está este centro que tiene una iglesia, tiene una sinagoga, tiene una mezquita. Y todo esto para promover así la convivencia interreligiosa en la nación musulmana. Ahora, ¿qué se traman? ¿Qué se traen con esto, hermano? Esto es cumplimiento profético. Esto se tenía que dar y se tiene que dar, pues el falso profeta ya está comenzando a alistar el camino para la salida del anticristo, que ya está muy pronto. Muy pronto va a salir acción en escena el anticristo, pero el falso profeta, que es la segunda bestia, le sirve a la primera bestia, que es el anticristo. Así lo dice la palabra de Dios claramente y lo hemos estudiado aquí en múltiples ocasiones. Ya se están reuniendo, hermanos, ya abrieron sus puertas. Este es el tiempo de gracia que ya está llegando a su punto final, pues ya están comenzando esta gente con su inducción a la creación de esta falsa religión mundial. Esta es la religión universal, que va a ser la religión del anticristo. Ya lo están preparando todo lo están preparando. Ahí lo están inaugurando. Una convivencia donde está el musulmán con el judío, con el cristiano, con los hindúes, con todos los politeístas, todo lo que tú quieras pensar. Todos ellos están reunidos ahí para dar cumplimiento a esa parte de la palabra de Dios, que ellos se iban a reunir y a crear una religión para servirle al anticristo. La Casa de la Familia Abrámica de Abu Dhabi abre sus puertas. Ellos acaban de inaugurar esto para la inducción ya de lo que es la religión universal, la religión mundial, que va a estar como su dirigente ecuménico, el falso profeta, y le va a preparar y hacer prodigios y todas estas cosas, como vamos a citar más adelante, señales y todas estas cosas, milagro va a hacer, preparándole el camino al anticristo, ¿no? Para que le sirvan todos a él. Así lo dice claramente informaciones de revistas noticiosas de Asia News. La Casa de la Familia Abrámica, en una ceremonia, esto se inaugura este centro interreligioso donde hay iglesia, mezquita, sinagoga. Una ceremonia que tiene el signo de la firma de los documentos sobre la hermandad entre el pontífice y el imán de Al-Azhar. Es impresionante, iglesia, mezquita, sinagoga, todas juntas. Todas estas cosas te están dando, hermano. Y como dice el rabino Lustig, dice, construir puentes entre los líderes religiosos y las comunidades. Este es el cuento, ¿no? Del amor, la paz, la convivencia. Esto es lo que está viviéndose actualmente. Si tú no lo sabías, eso se está dando ahorita mismo. La convivencia de iglesias, sinagogas, mezquitas, todas juntas, y todas las religiones del mundo unidas en una sola. Todo esto estaba marcando la llegada muy pronta, el inicio de la última semana que está por cumplirse para el pueblo de Israel, que es la semana 70 de Daniel, que lo puedes buscar ahí en Daniel capítulo 9, y de que en muchas ocasiones, en múltiples ocasiones, hemos estado hablando aquí en este programa. La semana 70 de Daniel. Todo esto se está dando, hermano. Todo ello están apoyando con el cuento de la unidad y la de vivir en paz y armonía. Apoyan la creación de una religión universal, donde sin duda se dará aquel líder religioso, el falso profeta. Ahí lo vemos todo reunido. Busquemos qué nos dice entonces ahora. Vamos a la Biblia, ¿qué nos dice?
Si buscamos en Apocalipsis 13:12 nos dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. La primera bestia es el anticristo. En presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Aquí se está hablando del anticristo, definitivamente. La Biblia lo advierte claramente, se darán dos bestias. La primera bestia y una segunda bestia. La segunda bestia hace que adoren a la primera bestia. ¿Y cuál es esta bestia? El falso profeta. La primera bestia es definitivamente el anticristo. Ahí está, claramente. Primera bestia, el anticristo. Segunda bestia, el falso profeta. Y este hace que le adoren, entonces, ¿a quién? A la primera bestia, que adoren al anticristo. Vemos también cómo se está dando en estos últimos días una ola de violencia y de revolución en el pueblo de Israel actualmente, con toda esta gente que se han levantado contra Bibi Netanyahu, donde están en contra de todas esas reformas judiciales, todas esas reformas que se están levantando. Bueno, se está viviendo también punto crítico también entre los palestinos, con temor de llevar una tercera intifada. Bueno, hay mucho enfrentamiento que se está dando entre palestinos e israelíes actualmente. Hay que orar por el pueblo de Jerusalén, por los judíos. Hay que orar por ellos, hermano, todos los días. Ellos estos grupos armados israelíes y palestinos dialogan, pero todavía hay muertos y violencia en los territorios. Se están dando asesinatos, crímenes. Eso es a diario, hermano, que se está dando allá en la Tierra Santa. Dialogan, pero hay muertos, hay violencia, mucha violencia. Israel bombardea Gaza luego de que terroristas palestinos lanzaran cohetes contra civiles. Estamos viendo esto que se está dando, hermano. Aviones de combate de la Fuerza de Defensa de Israel atacaron un centro de fabricación de armas y un complejo militar de Hamas. Estamos viendo que Israel debe defenderse contra todos estos ataques terroristas. Ellos atacan a civiles y no le importa. Luego viene la respuesta de Israel sin duda alguna, porque se van a defender. Y la respuesta es fuerte, definitivamente. Así se informan explosiones en Caracas, en Irán. Activó sus defensas aéreas. Todo esto está llevando a reagruparse a todos los enemigos. A todos los enemigos de Israel. Está llevando a que se reagrupen para ir contra Israel. Y tal cual estamos viviendo la guerra de la confabulación, entonces, que nos habla el Salmo 83. Se están dando explosiones, fuego antiaéreo en ciudades iraní, con fábricas de centrifugadoras que Israel ha bombardeado para destruir esos centros donde están creando ojivas nucleares, esta cosa. Bueno, las guerras del fin. Ya hemos hablado de las guerras del fin, entre ellas está esta de la confabulación, aparte de la guerra de Gog y Magog, la guerra del Armagedón. Gog y Magog, que estamos en su inicio ya. Hay países entonces que informa la Organización de las Naciones Unidas que van a desaparecer de esto para dar cumplimiento profético a lo que está escrito ya. Ya eso está escrito. Ya aquí la ONU advierte que hay zonas costeras que van a desaparecer completamente bajo el mar por el aumento del nivel del mar, donde van a desaparecer países enteros. El nivel del mar, sin duda alguna, ha ido en aumento por el deshielo de los glaciares, de los polos. Ya de esto se profetiza en la palabra de Dios en Apocalipsis 6:14. Y lo hemos visto así, hermano, cómo está ocurriendo este tipo de eventos a nivel mundial. Se está dando, hermano. Y la palabra de Dios es clara y lo dice y lo advierte en Apocalipsis 6:14 y en Apocalipsis 16:20, que así lo estamos leyendo aquí. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Todo monte y toda isla. Mira que dice Apocalipsis 16:20. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Estos son para aquellos países que van a desaparecer. Es una razón más
de por qué el arrebatamiento será antes de la semana 70, donde se darán los juicios de Dios. Definitivamente, hermano, en esa semana 70 va a ser la tribulación y la gran tribulación, la cual el mundo nunca la ha vivido en toda su historia. Nunca ha vivido ese evento. Si ahorita lo que estamos viendo es difícil para el mundo, donde el declive económico mundial es inevitable, viene la quiebra de banco y donde el gobierno del nuevo orden va a apoderarse de todo. La semana 70 de Daniel ya es la última semana por cumplirse para el pueblo de Israel, quien es la nación, es el pueblo elegido de Dios y que tiene su historia escrita desde el principio hasta el final. Así como nos lo dice 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Así lo dice claramente. Los muertos en Cristo van a resucitar primero y los arrebatados seremos los salvos vivos para recibir al Señor allá en las nubes. Sin duda alguna, toda esta zona costera, isla entera van a desaparecer. Pero en estas islas y en estos lugares también hay mucha gente santa que están esperando y están velando la llegada de nuestro Salvador Jesucristo. Esperando a Jesucristo. Muchos de ahí van a desaparecer antes. En estas naciones donde son iglesias pequeñas, donde van a buscar de Dios, no necesariamente tienen que ir, porque a mí me gusta ir a las iglesias grandes, porque ahí está Dios. Equivocados están. Porque eso no es así. El Apocalipsis 6:14 y Apocalipsis 16:20 nos aclara y nos lo deja bien clarito, hermano. Van a desaparecer muchas islas. ¿Por qué? Porque se van a desaparecer bajo el agua. Y también se van a mover y los montes no fueron hallados. ¿Y qué es lo que nos está llevando todos estos terremotos que están ocurriendo a nivel mundial? Al movimiento de las placas tectónicas que conocemos recientemente allá, que en el evento que se dio en Turquía, donde las placas tectónicas se están moviendo grandemente, así la arábiga con la africana. Todas estas placas se han movido, hermano, y la tierra se ha movido en metros de distancia, se han movido, claro que sí. El mapa del mundo va a cambiar, definitivamente va a cambiar. Así nos lo dice claramente la palabra de Dios. Y los montes no fueron hallados. Todos estos socavones, todos estos reflejos de la corteza terrestre, el movimiento de las placas tectónicas, todo esto ha activado las profecías del fin y nos están marcando la señal, hermano. Ya Cristo viene, va a venir en cualquier momento. Yo no sé del día ni la hora, pero el pueblo de Dios que está buscando y está velando conoce los tiempos y lo siente, lo sentimos dentro de nuestro espíritu, lo sentimos que es así. Miren en esta noticia. La misma Organización de las Naciones Unidas dice que esta devastación que se dio por el terremoto en Turquía y en Siria es de dimensiones apocalípticas. Ellos mismos lo están diciendo, hacen la misma referencia a esta devastación como algo apocalíptico. ¿De dónde sacan eso? Todos estos eventos marcarán la señal pronta del evento del que esperamos en el mundo. El rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Que la gente está diciendo, no, que va a venir a la mitad, que va a venir al final. Hermano, la posición pretribulacionista es la que tiene más referencias bíblicas. Y aquel que no quiere hacer caso, bueno, allá es su problema. Allá es su problema. Su problema, que siga durmiendo. No estoy diciendo que no estén buscando de Dios. Yo no sé, hermano. Y no soy nadie para juzgar a nadie. Así que cada uno esté presto, atento, velando. Según de Timoteo 3:1 lo dice así. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y es en los tiempos en los cuales estamos viviendo actualmente. Asimismo nos lo dice Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Hay mucha gente que son necias. No hacen caso. Uno le está hablando y no entiende. Dios mío, y a veces yo no sé. Se le trata de hablar de la forma más sencilla para que lo comprendan, para que lo entiendan. Pero falta algo, que no le han abierto verdaderamente el corazón a Dios para que Dios le abra su mente también. Si leemos
El verso 16 nos dice así: aprovechando bien el tiempo. Tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5:16, muy clarito, hermano. Y mientras tanto, ¿qué tú estás comiendo? Golosina, dulce. No estás comiendo la palabra de Dios, que debe ser tu alimento diario para poder alcanzar tu nivel necesario espiritual para conectar con Dios. Sí, hermano, eso es lo que es necesario. Para que tú te alimentes bien, tú también tienes que tener disposición, abrir tu corazón, tu entendimiento, ofrecerte todo a Dios y alimentarte, dejarte de esa pereza espiritual, de todos esos síntomas que son de la anemia espiritual que está viviendo actualmente el pueblo de Dios, la iglesia. ¿Cómo vivimos en estos tiempos difíciles? Entonces, si no nos alimentamos bien, ¿cómo vamos a estar predicando si no tenemos fuerza ni energía para hacerlo? Es necesario fundarnos, plantarnos en la palabra, la cual no ha cambiado y no hace que el mensaje sea moderno ni nada de esta cosa, porque lo moderno pasa de moda. La palabra de Dios es la misma de ayer, hoy y siempre. Eso no cambia. Si te alimentas de la razón, de las palabras motivadoras, palabras personales motivadoras, entonces estarás totalmente anémico. Mira qué dice la palabra. 1 Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste y en el cual también perseveráis. Verso 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. ¿Te imaginas? Entonces, hermano, estarías perdiendo tu tiempo. Todo sería por gusto lo que hiciste. Si lo buscamos en otra versión del Nuevo Testamento, así dice: por el que estáis en camino de salvación, si es que lo conserváis tal como yo os lo anuncié. De lo contrario, te habrá echado a perder vuestra fe. Muy clarito, ahí nos lo dice claramente, hermano. Echaría a perder vuestra fe. Perderíamos el tiempo. Y es importante, como lo dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Es importante, hermano, que nos asista a la iglesia, le alabe al Señor de corazón, en espíritu y en verdad, no teniendo tu vista en las cosas vanas que vemos en esta tierra, sino en las cosas de allá arriba. Es importante, hermano, porque el cual asimismo dice: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, vamos a estar creyendo en vano. Entonces ponte a pensar. Alimentarnos bien, nutrirnos espiritualmente, nos servirá a poder presentar el mensaje de la salvación también. Si tú andas anémico, ¿qué ganas de hacer algo tú vas a querer? Y el pueblo de Dios, la iglesia, anda así también, sumida en la apostasía, en el cansancio, en el letargo, convalecientes, como si estuvieran totalmente enfermos físicamente, anémicos, con la hemoglobina espiritual baja. Esto es lo peligroso de la anemia espiritual, hermano. Pues tu corazón va a andar taquicárdico, se va a asustar con todo. La frecuencia cardíaca va a aumentar como respuesta al temor. Pero si tú estás fundado en la roca, tú no tienes que temer ni asustarte por nada, porque todos estos síntomas de dolor de cabeza, de fatiga, de frío, de cansancio, de gano, de palidez, toda esta cosa, la anemia, todo eso es eliminado automáticamente por la palabra de Dios, donde está el pan de vida, Jesús. ¿Con anemia o sin anemia? ¿En qué grupo tú estás? ¿Te estás alimentando en la palabra de Dios como debe ser? Dice la palabra de Dios, y leamos en 1 Pedro capítulo 2, verso 2, y nos dice así: y desead como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación,
Hay muchos hermanos que necesitan definitivamente que se le haga una transfusión, hermano, porque están bien anémicos. No sé, que tienen una leucemia espiritual esa fulminante, que hay que rescatarlo, hermano. Hay que presentarle la sangre de Cristo, hermano, para rescatarlo de esta gente. Definitivamente el alimento espiritual, de nutrición espiritual, es una urgencia, hermano, y hay que tratarla, porque si no, es en vano todo lo que has hecho, vivir de apariencia, de imágenes, de fingir de ser un cristiano. Porque de eso tenemos muchos dirigentes que están dedicándose a hacer esto, de mantener al pueblo de Dios totalmente desnutrido, pues ni le presentan, ni le citan la Biblia, ni le enseñan la Biblia tal cual, sino mensajes de motivación psicológico, controlación total, con un control total de la mente, pues manejan mejor la dicción y la oratoria que su servidor. Ellos son más expertos que uno, pero el Señor nos pone a nosotros palabras para hablarle al corazón de cada uno de ustedes. Entonces tenemos que saber alimentarnos, hermano. No vamos a comer grasas alto de grasas saturadas, no vamos a comer alimentos altos en azúcar, en sodio. Hay que cuidar el templo de Dios, este templo que es el templo del Espíritu Santo. 1 Timoteo 4:1 nos dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Sí, hermano, eso es lo que estamos viviendo. Tiempos peligrosos. Pero ¿qué nos dice? ¿Qué mensaje se le da a aquellos anémicos? Entonces, que se alimenten bien, hermano. Y nos dice la palabra así en Lucas 12:32: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Por la fe Enoc fue traspuesto, así dice Hebreo 11:5, para no ver muerte, y no fue hallado, porque los traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí estamos hablando que el primer rapto que ocurre, y esto no es nuevo, lo del rapto, como quieren darlo a conocer muchas personas en el mundo, que dicen ser maestros, están hablando de que esto del rapto, de dónde se lo sacaron, que esto es nuevo. No, ya esto ya ha ocurrido anteriormente, está claramente. Y para poder participar en el rapto hay que tener fe. Pero sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Él le da el premio ese de la salvación, la vida eterna. Si volteamos nuestras miradas y vemos todo lo que se está dando a nuestro alrededor, así como esa tercera guerra mundial que se está hablando, que viene entre Rusia, Estados Unidos. Rusia lanza una fuerte amenaza nuclear contra la OTAN y el Estados Unidos, y sigue el apoyo a Ucrania, dicen ellos. Así que estamos viviendo este momento, hermano, donde se dan todas estas noticias de las inundaciones, zonas costeras que van a desaparecer, la crisis alimentaria, el hambre que está por venir, que se va a desatar. ¿Con cuál sello? Con el tercer sello, ¿no? El hambre, ese jinete del caballo negro. Lo hemos estudiado aquí al estudiar el libro de Apocalipsis. El pueblo de Dios tiene que estar atento, velando. Pues el que está anémico y no conoce de la palabra de Dios está asustado. Pero dice la palabra de Dios, hermano: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Todas estas evidentes manifestaciones a nivel de la corteza terrestre, las placas tectónicas, el movimiento de la placa arábica, la africana, todo esto ha conllevado a que se muevan la tierra de su sitio, y los montes se movieron, y ya lo hemos dicho, hermano. Y esto es evidente que la tierra está gimiendo aún, dice Romanos 8:22, con dolores de parto. Ni siquiera hemos entrado a la tribulación, hermano. Todo esto es principio de dolores, y la gente está hablando que ya vamos por yo no sé qué sello, o el toque de la trompeta. Definitivamente que están viviendo otra cosa que nosotros no estamos viendo, hermano, y no está escrito en la palabra de Dios. En Tito 2:13 dice: aguardando, estamos esperando a esa esperanza bienaventurada. ¿Cuál es esa
¿Cuál es esa esperanza bienaventurada, hermano? El rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que estamos aguardando, como dice Tito 2:13. Y esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El rapto que hemos hablado en muchas ocasiones aquí, 1 Tesalonicenses 4, de 16 a 18, y donde hay suficiente evidencia bíblica, pasajes bíblicos que nos hablan de lo mismo. La iglesia no pasará la tribulación. Y la gente le estaba predicando que sí, que va a pasar la tribulación. Recuerden lo que dice el mensaje a las 7 iglesias, Apocalipsis 2, capítulo 2 y capítulo 3, que va dirigida a esos tipos, a los 7 tipos de personas que son diferentes, ese tipo de iglesias diferentes que han sido de la trayectoria a nivel histórico, a nivel de la historia, donde hay iglesias que han sido perseguidas, sí, desde hace mucho tiempo, y están siendo asesinados cristianos en el mundo, sí, hermano. Pero es todo este principio de dolores, no es la tribulación como tal. Estudien, métanse más en la Sagrada Escritura y busquen la revelación de Cristo, porque el Señor es el único que le puede revelar esto a ustedes para que lo puedan comprender, entenderlo. No estamos para engañarte ni para asustarte, porque así hay mucha gente que se hacen esta pregunta. Dicen que algunos predicadores que si hay arrebatamiento y otros dicen que no hay arrebatamiento. Entonces la gente dice que, oye, pero esta gente ni siquiera se ponen de acuerdo en qué están creyendo. No sé a quién creer, le dice la gente. Entonces, bueno, ahí está la mentira, entonces, que está el engaño que está entre el pueblo de Dios, ¿no? Son gente que se han infiltrado, entonces están alborotando y torciendo la palabra de Dios. Y se aprovechan de que estos que andan anémicos, desnutridos espiritualmente, no conocen la Biblia y bueno, lo engañan. Claro que sí lo engañan, porque no estudian la palabra de Dios. Eso es lo que pasa. ¿Por qué se preguntan estas cosas? Porque si no hay arrebatamiento, todo esto se está poniendo muy difícil. Estamos entrando en situaciones de angustia, de pánico, y entonces, ¿dónde están las buenas nuevas? Entonces, la gente quiere escuchar pura cosa bonita en el oído, nada más, cosas bonitas que le agrade. ¿Dónde está la esperanza de la palabra de Dios? Se preguntan. Hermano, suficiente evidencia bíblica nos habla la palabra de Dios. Suficientes citas bíblicas hay. Pues entonces no la conocen porque no la buscan. La desconocen porque no la estudian. La semana 70 de Daniel está a punto de comenzar esos 7 años de tribulación y gran tribulación que se van a dar, la cual la humanidad nunca ha vivido antes, ni anteriormente ha vivido todo esto, hermano. No lo ha vivido nunca. En Apocalipsis 5:9 nos dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Sí, hermano. En ese momento ya la iglesia está ya en los cielos. La iglesia está ya en los cielos. La iglesia no está en la tribulación acá abajo. Lean bien Apocalipsis a partir del capítulo 4, cuando se le llama: ven, sube acá. A Juan. Representa a la iglesia, hermano. La gente no entiende esto, hermano. ¿Dónde más durante todo el Apocalipsis se menciona a la iglesia? Ya a partir del capítulo 4 en adelante, 4 verso 1 en adelante, no se menciona a la iglesia. La iglesia está allá arriba. Está allá arriba, hermano. La subida de la carestía de la vida golpea fuerte en la zona. Vemos cómo se está poniendo el mundo tan difícil. Hay muchos problemas económicos. Hay mucha angustia entre los miembros del pueblo de Dios. Claro que sí, hay angustia, hay preocupación, hay mucho estrés. El Señor nos manda a que tengamos paz, tranquilidad en Él. No temáis manada pequeña, porque a vosotros me ha placido daros el reino. Mientras que el mundo está en angustia, la carestía de la canasta alimentaria es exorbitante, ha aumentado, se ha agudizado. El desempleo a nivel mundial en Estados Unidos, en todo el mundo, el desempleo ha aumentado en forma exponencial y cada día se va a apretar más la situación económica. La inflación hace que los estadounidenses cambien sus hábitos de consumo definitivamente. La ONU, en el periódico Los Angeles Times, dice así: 345 millones de personas se encaminan a morir de hambre. Imagínense, hermano. También de esta cantidad, 345 millones de personas van a morir de hambre, dicen Los Angeles Times.
¿Qué está pasando entonces? En el Reino Unido, los supermercados empiezan a racionar la compra de alimentos frescos. Entonces, no puedes comprar más de 3, máximo 3. Bueno, ahí está, hermano, las 3 unidades solamente. Es lo único que te puedes comprar o llevar. Entonces está dando por ración. Definitivamente, recientemente en los Estados Unidos esto ha sido el alcabose, ¿no? El aumento del precio de los huevos, un 70% más caro que hace un año. Imagínense, hermano, el precio de la gasolina que sube y nunca baja. Todo esto, la decisión de eliminar los subsidios a ese combustible ha llevado a que el galón aumente a casi a 1.400 pesos desde noviembre. Eso es en Colombia. Imagínense, hermano. Principio de dolores, angustia, persecución es lo que se está viviendo también. La semana 70 de Daniel está a punto de iniciarse, hermano. Y la salida del anticristo, quien va a traer la solución con su falsa religión, esa iglesia ecuménica, universal, mundial, que se ha inaugurado recientemente su centro allá en los Emiratos Árabes, donde hay iglesia, sinagoga, mezquita a la vez. Todo se está dando, hermano. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 6:9, que cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Se imaginan aquí lo que estamos hablando, hermano? O sea, que en la tribulación van a morir un pocotón de gente, millones de personas van a morir, pero también van a haber entre esos muertos los salvos también, que van a ser decapitados. Definitivamente, busquemos en el verso 11, en este mismo capítulo 6. Y se le dieron vestidura blanca y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, tenemos estos eventos que están vendiéndole la idea a la iglesia de que no existe arrebatamiento. Quieren agruparlo todo, el arrebatamiento y la segunda venida en un solo evento. Entonces, confunden el arpazo con la parucía, Epifania, que es la segunda venida. Entonces, quieren hacer una mezcolanza, mezclar los dos eventos en uno solo. ¿Y qué está pasando aquí, hermano? Están enredando a todo el pueblo de Dios. Entonces, la iglesia anda más enredada que ni estudia la Biblia. Y entonces, se come todos estos cuentos, claro, definitivamente. Cuando tú no conoces la verdad, tú caes en lo que te dicen. Oh, sí, ok. Y si me lo dice el tal líder religioso que se dice ser el megapóstol, el arqui máximo apóstol, patriarca, qué sé yo, los títulos que se están dando ahora. Ellos desconocen que el que se quiera hacer más grande va a ser más pequeño allá en el reino de los cielos. Yo creo que se le olvidó esa parte. La segunda venida es un evento diferente al arrebatamiento y se separan por 7 años. Ese es el tiempo que toma la tribulación, marcada el inicio por el rapto de la iglesia y termina con la segunda venida. Así vemos que en la segunda venida vendrá Cristo con nosotros, los ejércitos, los ángeles. Se va a dar entonces la captura del falso profeta y el anticristo, que serán lanzados vivos al lago de fuego, y Satanás será atado por 1000 años. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Así que esto del rapto no es cuento, hermano. Ya eso ha ocurrido anteriormente. Miren lo que dice Génesis 5:24. Enoc caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dios le llevó. Mire, busquemos en 2 de Reyes 2:11. También aconteció aquí. Y aconteció que yendo ellos y hablando, que aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos. He aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Otro rapto, fue raptado. Apocalipsis 12:5 dice: y ella dio a luz un hijo varón que reirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado. ¿Quién? Jesús. Jesús subió al cielo para Dios y para su trono. O sea, no estamos hablando de una cosa que es
incoherente, que es una aberrancia ni un invento de nosotros. Eso está escrito en la palabra de Dios. Hechos 1:9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahí está hablando referencia a Jesús. No está hablando de, como quieren hacer, ve otro que María subió también a la ascensión de María. No, eso es un invento. Y como he escuchado por ahí que el máximo dirigente católico dice que el infierno no existe ahora. Cuando Jesucristo es el que más habló sobre el infierno. ¿De qué te estás alimentando? ¿De comida chatarra? ¿De golosinas? ¿De entretenimiento? ¿De qué te estás comiendo? ¿Qué estás alimentando de? Estamos a las puertas que se dé el rapto de la iglesia, como lo dice la palabra de Dios claramente aquí en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Entonces tenemos que estar todos atentos, hermano. Estamos velando, que en todo tiempo orando, que se ha tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán, de estar en pie delante de Dios el hombre. De escapar, recuerda que viene de la palabra griega ex fuego, que es quitar eternamente, sacar de la tierra, sacar fuera de la tierra. Este es el arrebatamiento, el arpazo, que hemos hablado aquí y la gente no lo entiende o no lo quiere entender. Recordemos, hermanos, siempre que tenemos que estar orando por Jerusalén. Pedir por la paz de Jerusalén, como dice Salmo 122:6. Sean prosperados los que te aman. Las prosperidades están con los que le aman a Jerusalén, a los judíos, y lo bendicen. Así lo dice la palabra de Dios en Génesis 12:13. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Vosotros estad entonces preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no lo pensáis. La gente piensa, Cristo está demorando, Él no va a venir todavía. Van a pasar 5 años, 6 años, 10 años todavía y no ha venido. Hermanos, la profecía está toda y Jesús va a venir en cualquier momento. En cualquier momento, en cualquier instante, cuando se toque la trompeta, y aquella trompeta solamente lo escucharán los que estén velando y atentos. Esa trompeta no la van a escuchar todos. La palabra de Dios nos dice así, que tenemos que estar claramente, como lo dice Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen ven, y el juez diga ven. Todos estamos anhelando que Cristo venga, porque ya esta cosa aquí en la tierra ni se aguanta. Satanás se ha apoderado de todo el mundo y tenemos que estar predicando y llevando la palabra de Dios, como lo había de la palabra de Dios en 2 Timoteo 4, del 1 al 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Todas estas cosas las tenemos que llevar tal cual, llevar la palabra de Dios, el mensaje verdadero, no un evangelio adulterado, porque todo eso que lleva un evangelio que trajo cualquiera persona por ahí o hasta un ángel, dice la palabra de Dios, sea anatema. ¿Y qué es anatema? Sea maldito. Es maldito el que altera la palabra de Dios. Mira, el Señor no retarda su promesa, porque muchos lo tienen así, que como que se está tardando mucho. Él quiere solamente que todos se arrepientan, que ninguno perezca, todos procedan al arrepentimiento, según de Pedro 3:9. Es claro que se dará el rapto, y lo están negando muchas iglesias ya, porque sus dirigentes, sus líderes comienzan a decir que no, eso del rapto no es así, que no. Entonces le comienzan a cambiar la mente a la gente, entonces lo llevan a que no estudien ni escudriñen la Sagrada Escritura. Y la palabra dice, examínalo todo, retened lo bueno. Apocalipsis 3:11 nos dice aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y si tú te duermes, te quitan, te roban tu corona. Sí, claro que sí. Solamente entonces por la sangre de Jesucristo, Él nos va a limpiar de todo pecado del cual hemos cometido, el que cometimos anteriormente y hasta el que no hemos cometido todavía, hermano. Si decimos que no tenemos pecado, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos.
Todos somos pecadores. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que buscar vivir apartados para Dios, como lo advierte la palabra de Dios en Hebreos 12:14 o 1 de Pedro 1:16, donde nos habla de la santidad, que es importante para ver al Señor, y que sé santo porque yo soy santo, dice así el Señor. Vivir apartado para Dios, eso es la santidad. Que no nos sorprenda como esas vírgenes ociosas que no guardaron su aceite, donde llegó el esposo y se cerró la puerta y no pudieron entrar. Como en el arca de Noé también, donde se cerró la puerta y nadie más pudo entrar. Es mejor irnos en el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia, que es importante. Y si tú no has aceptado al Señor, te invito a que busques en Romanos 10, 9 al 10. Que si tú lees y lo confiesas con tu corazón, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si lo confiesas con tu boca, que el Señor es tu Salvador personal, tu nombre es escrito automáticamente en el libro de la vida. Sí, Señor. Mas a todos los que le recibieron, dice en Juan capítulo 1, verso 12, así. Todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira ese título, hermano, hijos de Dios. Es que, hermano, no temáis, no tengáis miedo, manada pequeña, como lo dice Lucas 12:32. Porque el Señor lo advierte y lo dice en Juan 14, de 1 a 3, que Él fue a preparar moradas para nosotros. Y nosotros somos unos extranjeros, aquí estamos de paso, porque nuestra ciudadanía, como dice Filipenses 3:20, está allá en los cielos. Hermano, es evidente que vivimos en tiempos muy difíciles, de angustia, mucho estrés. Pero tranquilo, hermano, confíate en el Señor. Él está con los suyos. Si tú eres de los nuestros, estás con el Señor, estás con Jesucristo, Dios te protege, te cuida, te guarda bajo sus alas. Hermano, hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Espero que lo compartan, mándaselo a tu gente. Quiero que mi más deseo profundo es que tú escudriñes, aprendas de la palabra de Dios y lleves el mensaje también, porque tú tienes que trabajar también llevando el mensaje. Eso, como nos recomendó, como citamos en 2 Timoteo 4, 1 al 2. Así que, hermano, busquémoslo en espíritu y en verdad. Alimentémonos de los alimentos que son de una dieta verdadera, sana doctrina. No palabra adulterada, no leche agria, no leche adulterada. Hermano, alimentémonos. Que esa desnutrición no progrese y vuestro espíritu crezca. Shalom Alejem. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana y si Cristo no ha venido.